hablando de discurso circulatorio, en este caso sería un aumento del flujo, ¿verdad? Y esa es básicamente para aclarar estos términos, ¿verdad? Entonces he escuchado hablar de epidemia y congestión. ¿Alguna vez han escuchado hablar? Ambos términos se refieren al aumento del flujo de sangre en cierta región, ¿verdad? La particularidad es que depende de la región del vaso en que estemos trabajando. Pero el término hiperemia se relaciona al aumento de sangre o aumento del flujo de la cantidad de sangre a nivel de arterias. ¿Está claro? Y la congestión se refiere a esa misma saturación, aumento de cantidad de sangre a nivel de venas. ¿Está claro? Entonces, a veces uno erróneamente dice, ah, mira, es que lo veo esa piel muy congestiva, ¿verdad? O se ve hiperémico, cuando lo vemos rojo, ¿verdad? Pero para decir exactamente cuáles son los dos términos que tengo que utilizar, debería estar trabajando con una histopatología. La cultura la histo me va a decir que la cumbre de sangre en venas, en arterias, perdón, o en venas. Ambos términos se relacionan con la acumulación o el aumento de sangre dentro de un vaso. ¿Cuál es la diferencia? Aquí a nivel de arteria, aquí a nivel de entonces, macroscópicamente, tenemos un poco confuso decir, mira, lo veo congestivo o lo veo hiperémico, ¿verdad? Podríamos decir que las dos aplican a no que deben diagnóstico de laboratorio debe dar referencias si es venoso o arterial. ¿Está claro? Pero básicamente ambos se relacionan con el aumento del flujo. En la macro es muy difícil discernir cuál de los dos términos es el correcto, porque ocuparíamos ir a una disco para ver si se ven de la tesis. Ahora, por ejemplo, digamos, si yo tengo una torsión, por ejemplo, de la torsión, lo que hace es que afecta el flujo del entorno venoso, entonces yo puedo hablar de una congestión. O si yo tengo un trombo al final de una arteria, yo podría hablar de una hiperemia porque yo sé que todo está acumulando al nivel de arteria. Claro, pero para que no todos vayan entendiendo un poquito pero primero se llama diferentes. Es que depende de los de caso. Si me agarran la vena acaba y me hacen así, voy a tener congestión para atrás. Entonces, si el trombo se para de las ilíacas externas, por ejemplo, voy a tener hiperemia para atrás, porque va a ser a nivel arterial. ¿Por qué le pone ahí activo y pasivo? Porque ¿quién hace ¿por qué es activo? Porque el corazón está empujando, ¿verdad? ¿Por qué es pasivo? Porque lo que se puede frenarlo nada más, lo va acumulándose conforme va llegando. Porque las venas no tienen porque las venas no tienen movimiento. Entonces, como este no tiene la capacidad solita de aguantarlo, se dice que es pasivo, pues conforme va llegando, ¿verdad? ¿Por qué se dice que es activo? Porque arriba hay una presión del corazón y de arterias presionando para que esto se dé más. O sea, digamos que en hiperemia se acumularía más rápido que una congestión. Exactamente. ¿Quedó claro los términos entonces? ¿Cuál sería la consecuencia? O sea, para adelante puede haber una isquemia, pero estando la hiperemia, ¿cuál sería la consecuencia? Y entonces para muestra un botón. Entonces se reconoce la fruta. Hay algo que se llama el hígado de nuez moscada, ¿verdad? ¿Por qué se llama hígado de nuez moscada? Porque es una lesión que puede llegar a presentarse a nivel de hígado y la apariencia, como ustedes la ven aquí, porque esto es un hígado, se le asemeja a esta fruta que está aquí y esta es la moscada. Entonces logran ver el patrón de manchas claras con manchas oscuras. No sé si se les parece con el patrón de manchas claras y manchas oscuras que tiene ese hígado. Logran ver, entonces hay aquí lo otro con hígado de nuez moscada. Y se considera una lesión hepática producto de una congestión. ¿Pero claro? ¿Cuál es la dinámica? O sea, exactamente. Tenemos el corazón, ¿verdad? Recuerden que decimos que toda la sangre llega al corazón derecho o izquierdo. Derecho. Derecho, ¿a través de quién? Acá. Pues aquí para atrás vendría la cava, ¿verdad? Y recuerden que de la cava llegan las renales, llegan las cualquiera. Y supongamos que aquí está el hígado. Claro, entonces, supongamos que hay un problema a nivel de válvulas aquí, pero la sangre que tiene que entrar comienza a acumularse, o cualquier problema, pues, simplemente que impida que la sangre descargue
en su totalidad dentro del aurícula. corazón. Entonces, ¿qué es lo que comienza a ver? Un acúmulo de sangre en la cava. O sea, tenemos una congestión, ¿verdad? Entonces, eso comienza a meter el líquido y sale en los demás órganos que vienen para atrás. ¿Quiénes son los órganos que vienen para atrás? El hígado, los riñones, el músculo, el dedo gordo. Entonces, ¿qué? Claro. A nivel del hígado, ¿qué es lo que pasa? Que la sangre comienza a acumularse en el hígado, ¿verdad? Y entonces vengo aquí a esta diapositiva que tengo, a esta imagen que tengo aquí, la reconoce. Por el histológico del hígado. ¿Qué tenemos aquí? Las trias. ¿Y qué más hay aquí? El panículo biliar. ¿Cómo se llamaba este hexágono que tenemos ahí? ¿Recuerdan el nombre? ¿Cómo se llamaba el centro de este hexágono? Lóbulo interbodobuliar. Lóbulo. Vamos a otra pregunta. ¿Cómo fluye la sangre hacia el hígado? ¿O desde el hígado? ¿Quién recuerda? Una vía, la vena corta. ¿Cuál es la otra vía? Como cualquier otro órgano. La arteria hepática. Entonces, la sangre le llega al hígado por dos vías. La vena corta, ¿verdad? Y la arteria hepática. ¿Y por dónde sale? Por la vena hepática. Cualquier órgano, ¿verdad? Igual que un riñón. La arteria renal le lleva la sangre al riñón, la vena renal le saca sangre al riñón. Entonces, el hígado, ¿qué es lo normal? Que la sangre entre por la arteria hepática y salga por la vena hepática, ¿verdad? Pero el hígado, por su naturaleza, tiene otro aporte sanguíneo. ¿Quién es el otro aporte sanguíneo? El sistema aporte hepático. ¿Todo el mundo recuerda para qué era el sistema aporte hepático? ¿Sí? ¿Recuerda para qué servía? ¿Sí? Era que la sangre que venía de la vena cava tenía que pasar al hígado para Los intestinos. Todos los vasos sanguíneos del sistema de relación con el sistema digestivo están recogiendo cosas de la digestión, ¿verdad? Eso automáticamente no puede entrar al cuerpo a ser dado a todo el mundo, ¿verdad? Hay que metabolizarlo, hay que ver qué sirve, qué no sirve o qué hay que transformar para que el cuerpo lo utilice. Entonces, todos los vasos sanguíneos relacionados con el digestivo encajan en una vena más grande que se llama el sistema porta, que es una vena que recoge la sangre, todo relacionado con el digestivo y se la pasa al hígado, para que el hígado metabolice y diga, esto sirve, eso no sirve, eso lo veo así, eso hay que cambiarlo para mandarlo al resto del cuerpo. Pero claro, ya son las dos vías por las cuales le entra sangre, le entra y le sale la sangre al hígado. Vuelvo aquí. ¿Dónde está ubicada la vena hepática? ¿Dónde está ubicada la vena corta? ¿Y dónde está ubicada la arteria hepática en este dibujo? ¿Quién recuerda? Primero, ¿cómo se llama el examen? No me acuerdo. No era la arteria hepática, la hepática, ¿no era? Pero era algo como lo líquido. Pues, tengo los vértices, es donde yo tengo la arteria, ¿recuerda? Tengo el conducto biliar, tengo la vena corta y tengo la arteria hepática, ¿verdad? Y en el centro tengo la vena hepática. ¿Qué quiero decir con eso? Que la sangre del hígado entra por aquí y comienza a desplazarse por todos los sinusoides, ¿verdad? Para que los hepáticos vayan metabolizando y luego llega aquí y cae a la vena hepática grande que lo descarga en la cava. Pero claro, el flujo normal de sangre a nivel de hígado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una congestión? Digo, la sangre entra por aquí, va fluyendo hacia allá, va fluyendo hacia allá y sale por aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa en una congestión? Se comienza a saturar la cava, entonces consecuentemente comienzan a saturarse todos los vasos hacia atrás, incluyendo la vena hepática. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esto se mantiene lleno de sangre, consecuentemente la sangre que viene fluyendo hacia la vena tampoco va a fluir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa sangre se estanca, deja de fluir y entonces se determinan los nutrientes que trae, ejemplo, el oxígeno. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que pasa con los hepatocitos que están alrededor del centro de la vena central? La vena hepática, comienzan a morir. ¿Por qué? Porque la sangre que tiene no tiene oxígeno, porque la sangre le está costando fluir. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hay en este dibujo comparado con este? Aquí tenemos un muerto ahí. Si logran ver un muerto, ¿verdad?
Ah, pero ¿dónde están los muertos? Ah, y que ustedes ponen atención, ven que aquí yo logro ver como las células definidas, ¿verdad? Y ven que aquí se ve un despiche, porque aquí son células muertas. Entonces, si comparamos esto con esto, ¿quién es esto aquí? Ese es el centro. Y aquí, entonces creo que tengo un montón de células muertas alrededor de la vena central. Entonces, todo eso que está aquí son células en algún lugar de aquí. Debería estar en la vena central muerto también. Y todos los hepatocitos alrededor muertos. Entonces, depende del nivel, la cantidad y el tiempo de congestión, van a ir muriendo y aumentando la cantidad de células muertas alrededor. Pero claro, entonces, esas células muertas es lo que tenemos aquí. Entonces, esos espacios que usted ve son ya tejido muerto como tal, que está siendo sustituido por por tejido fibroso entre el proceso de cicatrización. O se regenera como tiene que ser, o se regenera parcial, o se regenera se podría considerar el infarto, exactamente. ¿Por qué? Porque aquí estoy teniendo una necrosis coagulativa producto de que la isquemia me lleva, no, isquemia no, una hipoxia, porque si tengo sangre, el problema es que la sangre no está teniendo el oxígeno de los nutrientes por O sea, no llega a ser isquemia, exactamente, hipoxia. Pero claro, ¿por qué? Porque la sangre tiene que hacer esto de aquí, ¿verdad? Y como no logra hacer esto de aquí, comienza a estancarse, pues reduce la cantidad de nutrientes y oxígeno disponibles en las células alrededor. Pero claro, entonces, una de las consecuencias de una insuficiencia cardíaca puede ser un hígado denoscado, como también podría tener un daño renal, como también puede tener hinchazón de gordo, etc. Pero claro, ¿sí? Pregunta. Profe, pues lo que habíamos hablado del ángulo venoso, que ese que ha pegado la arteria pulmonar, a largo plazo eso podría generar una hipólisis, se está fundiendo la arteria pulmonar, se va a seguir a entonces ahí tengo una isquemia, ¿qué va a pasar con esa isquemia en esta región? ¿Quedó claro? ¿Sí? Estas dos son de hígado, ¿a cuál te referís? ¿A esta? ¿Qué? ¿A esta pregunta? Exactamente. Todo lo que nos ves aquí, el gusto, todo lo que ven, el gusto es lo que microscópicamente es así. La apariencia macro es que aquí reducción del flujo, ¿verdad? Entonces, eso serían situaciones en las que hacen que alguna parte del cuerpo no le llegue sangre por su tiempo. Entonces, una congestión, ¿qué es la congestión? La congestión, ¿verdad? Pues que la sangre se detiene del lado venoso, pero ¿qué pasa para adelante? No le va a llegar suficiente sangre al corazón, la disfunción del corazón no va a tener suficiente débito cardíaco, pues alguna otra parte del cuerpo está con reducción del flujo. ¿Está claro? O una obstrucción, como lo que dijo Luis antes. Yo tengo el trombo, ¿verdad? Supongamos que este es el vaso sanguíneo y el trombo lo tengo aquí, ¿verdad? Para atrás, ¿qué es lo que estoy teniendo? Una hiperemia o una congestión, depende de estoy ubicado. Pero para adelante, ¿qué estoy teniendo? Una reducción del flujo aquí, una hipoxia, una isquemia, o si por ejemplo, si fuera un mini trombo, ¿qué es lo que voy a estar teniendo? Hay flujo, pero en el otro. Entonces, eso es lo que me refiero a esto de ahí. Sí está claro que es el débito cardíaco, ¿verdad? Entonces, una falla cardíaca, un corazón infartado, un problema de válvulas, etc., lo que hace es que la cantidad de sangre que por naturaleza tiene que salir desde el corazón hacia las arterias, no sale. Entonces, si tenía que salir 5 litros por cada diástole sístole, termina saliendo 1 litro, y eso significa reducción. Y recuerden que eso tiene un impacto a nivel de cuerpo, porque estoy teniendo menor flujo de sangre hacia el cuerpo, lo que representa menos nutrientes, menos oxígeno, menos transporte de hormonas, etcétera, etcétera. ¿Ah? Exactamente.
Depende cuando usted trabaja. ¿Quedó claro? ¿Sí? Profe, aquí digamos, donde estamos hablando de congestión O sea, IPN, es que esta palabra no se busca, es la pero uno podría decir, la por ejemplo, congestión. cuando hablamos de proceso inflamatorio, de una vascularización, yo podría decir que ese proceso de vascularización se genera. Sí, pero ¿cuál de las dos? Es que yo diría que la obstrucción arterial, porque no mentira, el La venoso, otra es que porque es la el delicada. que disfruta mucho más la hipotermia. Porque el aumento de la presión de los Sería una congestión de la vena cava, la congestión de la vena cava va a hacer que haya como una... Es que el de la obstrucción es más para arterias, ¿no? Claro. Ahí para retomar lo que dijo la clase pasada respecto a los infartos y las áreas de isquemia. Entonces, la pregunta es, ¿a todo el mundo le quedó claro que es una isquemia? Y a todo el mundo le quedó claro que es un infarto. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí tenemos el lobe pálido y lo lobe rojizo. ¿Por qué la diferencia? Y porque se enfoca en un solo lado y la otra es más general, ¿no? En los dos lados hay muerte facultativa, en este caso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se está muriendo porque no llegó nada, y aquí se está muriendo porque llegó y no salió. Es como la misma historia de llegado donde no está. ¿Está claro? ¿Por qué se están muriendo esas células aquí? Porque se paró el flujo sanguíneo, la sangre que le quedó cerca, ya lo tenían de oxígeno y nutrientes, y terminó. En ambos casos tengo el infarto. Eso podría ser por hipertensión. Ah, Eso podría ser por hipertensión. cuando hay una saturación, si la hipertensión impide el flujo, puede quedar. Ah, Congestión. este es porque no llega sangre. Infarto. Y este es porque llegó la sangre, pero no tuvo cómo salir, pues la sangre se queda ahí parada, pero al final termina reduciéndose el oxígeno para darle vida a la sangre de se termina muriendo, pero por congestión. ¿Está claro? ¿Sí? El siguiente término. ¿Has escuchado hablar del shock? Sí, el shock hipovolémico, shock anafiláctico. ¿Has escuchado hablar de eso? ¿Qué entienden por eso? Cuando escuchan, se les murió por shock anafiláctico. ¿Qué entendemos por eso? Y algo Pero en el es por sistema. qué. Como que llegó demasiado y el cuerpo no pudo algo y como que llegó demasiado de algo, digamos, Un bombazo. ajá, y el cuerpo no pudo como circular todo lo que llegó. Entonces el cuerpo no soportó y se murió. Entonces, es que tiene un shock anafiláctico. Una sustancia alérgica que es muy fuerte, llegó al cuerpo y dio una superalergia y se murió. Eso es lo que entendemos más o menos. Cuando hablamos de shock, en este caso hay que relacionarlo con el flujo sanguíneo. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, digamos, aquí les pongo reducción de líquido circulante. Entonces, cualquier sustancia que lleve a que el cuerpo pierda de forma rápida la cantidad de flujo sanguíneo determina un shock. ¿Para qué les tengo este dato? Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánta sangre tiene el cuerpo de un animal? El promedio. Es el 8% del peso vivo del animal. Entonces, si yo peso 100 kilos, yo debería tener 8 kilos de sangre. ¿Está claro? De forma normal, el cuerpo tolera hasta un 10% de pérdida de esos 8 kilos que yo tengo. O sea, yo en ese momento podría perder 800 gramos de sangre y podría seguir dando la clase. ¿Está claro? Pero si yo sigo perdiendo sangre y llego a perder más del 35%, el actual puede traer. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo no tiene la cantidad de sangre suficiente para garantizar un flujo normal de sangre y consecuentemente mantener los órganos vitales activos. Ese es el shock. Que yo voy a perder tanta sangre circulante que impide que los órganos vitales se mantengan activos. ¿Es claro? Entonces ahora sí, tienen las causas. Un ejemplo, el shock anafiláctico. ¿Qué es un shock anafiláctico? Una sustancia que generó una alergia, ¿verdad? Pero ¿cuál es la causa del shock o de la muerte? Que esa sustancia generó que esos 8 kilos de sangre pasaran a 1 kilo de sangre. ¿Está claro? En el caso de shock anafiláctico, ¿en dónde se pierde la sangre? ¿Qué es un shock? ¿Cómo vemos el animal con entonces,
cantidad en la sangre se salió del cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo pasé a tener de 8 kilos de sangre que debía tener, pasé a tener 2, ¿verdad? Pero los 6 restantes que perdí están en todo mi cuerpo, me tienen superchado. Pero claro, entonces eso generó que a nivel de vasos sanguíneos no hubiera la cantidad de sangre suficiente para mantener los órganos vitales vivos. Pero claro, entonces, ¿qué es el shock? Vuelvo a repetir, una reducción del flujo sanguíneo. Por algún motivo, el cuerpo pierde la mayor cantidad de sangre circulando. Entonces, el animal entra en shock. ¿Qué es el shock? Que no logra haber sangre suficiente para mantener los órganos vitales funcionando. ¿Quiénes son los órganos vitales? Cerebro, en primer lugar, riñón, hígado y pulmones. ¿Quedó claro? Pues, vuelvo a repetir, de mis 8 litros de sangre que debería tener, paso a tener 2. Esa deficiencia de 6 litros quiere decir que se redujo la sangre circular. Y eso tiene un impacto y le llamamos de hecho. ¿Quedó claro? Entonces, más o menos aquí vendría la secuencia. Por algún motivo, la sangre que tiene que circular comienza a acumularse, ya sea en el periférico o la perdida. Pero claro, hay pérdida de sangre. Entonces, eso significa que el cerebro, el hígado, los riñones comienzan a quedarse sin sangre suficiente. ¿Verdad? Comienza a fallar la sangre que tiene que cruzar el corazón, no le está llegando lo suficiente para que logre mantener ese débito cardíaco. ¿Por qué? Porque la sangre se quedó en algún lado. Pero claro, ya sea una hemorragia, ya sea un edema generalizado, algo que hace que la sangre esté perdiendo flujo. Tiene la hipotensión, consecuentemente la pérdida de nutrientes y oxígeno y la atrofia. Pero claro, esos son los pasos a seguir. Ahora, hay diferentes tipos de shock: cardiogénico, hipovolémico y de mala distribución. Entonces, ¿qué sería un shock cardiogénico? Algo que está haciendo que el corazón no logre bombear. Entonces, como el corazón está logrando mandar para afuera la sangre, automáticamente, desde el punto de vista circulatorio, se está reduciendo. ¿Verdad? ¿Qué creen ustedes? Situaciones que impiden que el corazón lo esté funcionando como tiene que ser. Que fallen las Purkinje, por ejemplo. Las fibras de Purkinje, ¿te acuerdas? O los nódulos atrioventricular. Algo que el corazón impida que esté funcionando. O el nervio vago. ¿Recuerdan el nervio vago? Recuerden que el nervio vago tiene influencia sobre el corazón, ¿verdad? Pues algo que el corazón no le permite funcionar. Hipovolémico. ¿Qué sería un shock hipovolémico? Algún motivo por el cual se perdió sangre. Ejemplo, el corte de las yugulares. Entonces comenzó a haber pérdida de sangre circulando. Reducción del volumen sanguíneo. Por ejemplo, entonces digamos un parvovirus terrible y ya da un malestar, básicamente. Para hacer hemorrágico, se termina reduciendo la cantidad de sangre. Un shock de mala distribución, yo puedo tener un shock neurotóxico, septicémico o anafiláctico. Un ejemplo de shock septicémico. ¿Qué podemos hacer? Endotoxinante, alguna bacteria. Exactamente, entonces es una bacteria cae en sangre, esa bacteria comienza a morir y a liberar endotoxinas que hacen las endotoxinas en el endotelio. Dañando el peor proceso inflamatorio. Entonces, imagínense toda la sangre del cuerpo activando todo el endotelio. ¿Qué va a pasar con la sangre circulando? Procesos inflamatorios, edema, transudación, los quedamos sin sangre. Entonces, claro, neurotóxico. ¿Cómo podemos tener un shock neurotóxico? Algún fármaco, sustancia químico que hace que el cerebro, el sistema nervioso central autónomo, deje de mandarle las señales a las arterias o al corazón a algo para que no bombee como tiene que ser. Pero claro, y el anafiláctico, que por ejemplo que debemos hacer. Vuelvo al principio de todo. Siempre, y lo leo en exámenes de otros años, cuando yo pregunto por el shock, la gente piensa por el causas del shock, o una pregunta que hice en algún momento, las causas de un shock neurotóxico. ¿Y cuál era la respuesta? Porque se llevó un golpe en la cabeza y se le salió el cerebro.
porque confundimos el concepto de shock con un daño al sistema nervioso con parálisis. Claro, entonces cuando hablamos de shock se refiere a la incapacidad de mantener el flujo sanguíneo constante. Consecuentemente, cerebro, pulmones, hígado, riñón se ven alterados. ¿Quedó claro? ¿No? A menos que ese shock genere un daño que llegue al cordón de funcionar. Entonces, o que vaya a generar un disturbio en el comportamiento de las arterias. Pero una lesión a nivel cerebral no me genera un shock neurotóxico. ¿Quedó claro? O sea, lo que para eso no me espero, lo que no la hablaba la pasada, Exactamente, ¿por qué? Porque yo puedo tener un animal con la lesión cerebral sin necesidad de que haya reducción de flujo sanguíneo. ¿Quedó claro? Porque cuando hablamos de shock, el término se refiere a colapsó los vasos sanguíneos. ¿Bajo qué nivel? Llegué a perder más del 25% de la sangre que el cuerpo puede perder. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Que si perdí eso, automáticamente los órganos vitales se quedan sin ser proveídos de forma correcta de los exactamente. Entonces, por algún motivo, hay varias vías. Me corté las yugulares, entré una hipovolemia. O por algún motivo, ejemplo, las toxinas, circulación acumulada aquí, o comencé a perder algo que haga que se reduce el flujo sanguíneo en más de un 35%. Consecuencia, no logro mantener los vasos de los principales órganos vitales. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser más ejemplos de neurotóxico, además de los fármacos? De forma general, son las sustancias tóxicas que algún fármaco, sustancias para controlar insectos, ¿cierto? Pero que generan es el daño cerebral dirigido al colapso cardiovascular. Una planta, un veneno, por ejemplo, también hay. Veneno, o sea, virus, bacterias o algo así, no me entiendo. ¿Sí entiende? Si yo hablo anafiláctico, ¿qué sería anafiláctico? Alguna sustancia que dio alergia, pero la alergia entró al cuerpo. ¿Y qué fue lo que causó? Que el líquido que estaba dentro de la sangre tiene que salir del vaso, ¿verdad? Porque es una reacción anafiláctica, es un proceso inflamatorio, ¿verdad? Sacó tanta cantidad de líquido de los vasos sanguíneos que entonces entré en shock. Pero claro. ¿Y la picadura como de serpiente? No. Bueno, es que hay algunas serpientes que son neurotóxicas y cardiovasculares. Entonces ahí podría pensar en un shock por anafiláctico por serpiente. Pero hay que llegar para la serpiente. Porque otros son solo necrosis, por ejemplo, son pero claro, ¿sí? Entonces básicamente ahí les explico cuál es el proceso del shock. Primero hay una fase progresiva, pero una fase no progresiva y una fase progresiva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál fue el primer paso? Entró la sustancia, entró la bacteria, entró la sustancia alérgica, etcétera, etcétera, y comienzo a ver el fallo circulatorio. ¿Pero claro? Entonces el cuerpo trata de remediarlo. ¿Cómo? Ya eso lo conocemos, ¿verdad? La vasopresión en la red. Ya eso lo conocemos, ¿verdad? El asunto, eso para tratar de compensar, para ver si, bueno, con la poquita sangre que me quedó circulando, voy a tratar de mantener los 4 órganos principales activos. Pero el problema sí, entonces ya pasa la fase no progresiva. ¿Sí es? La progresiva, perdón. Ya no hay oxígeno porque ya no hay sangre circulando. La acidosis. ¿Recuerdan cuál es el impacto de esto en las células? Tanto de potasio no trabaja porque no entra el líquido, cambia el pH interno, los caracteres de la retina, etcétera. Y pero claro, el chiste es que ya el animal llega a morir porque todos los órganos están siendo afectados por ese proceso. Profe, cuando ya es de más del 35% ya se considera irreversible. No, el chiste es este. Aquí se activa eso. Una vez que ya se ha activado eso, entonces el cuerpo dice, ya estoy hecho, ¿qué hago? Y comienza a pulsarlo para ver si se revierte el cuadro. Pero la causa sí, pues ya pasamos al no retorno. A ver, ya comienza a ya no
el animal llega a morir. Eso Ahora, es progresivo, si eso es- estamos aquí y yo me voy corriendo para el veterinario y el veterinario es muy bueno y logró revertir el cuadro y comencé a corregir esto, entonces la vida, el animal se salva. ¿Está claro? El problema es que esto sigue, no logro frenarlo y el animal va a llegar a morir. Entonces el chiste es que el animal llegó a esa situación, se activa El shock. la situación de que básicamente lo que voy a repetir es la reducción de la cantidad de sangre circulando a tal punto que el cuerpo no logra mantener órganos vitales activos. Hay una vez incluso aumento del pH del intersticio, ¿cómo colabora eso para ese que usted le aumento del pH del intersticio? Ese mecanismo, ¿cómo colabora para ayudar a No, pH, ¿qué era pH? Presión de los Ah, no es este pH. Eso es la presión hidrostática, ¿verdad? Entonces, recuerden, aquí viene lo inverso, ¿verdad? Recuerden que habíamos hablado que hay cierta cantidad de líquido con cierta fuerza y entonces termina sacando. Entonces, ahora es lo inverso, no tiene más líquido. Entonces, aquí hay mayor presión para sacar para afuera. Entonces, ¿hacia dónde lo estaría sacando? Hacia el vaso linfático o hacia venas, ¿verdad? Entonces, ese mecanismo para tratar de compensar la sangre que me está parando circulando, pues saquemos sangre del intestino para ver si logramos el poder hacer un sangre. ¿Quedó claro?